Buenos días. Vamos a desarrollar la clase de Ciencia de la Ciudadanía correspondiente a la guía número 6. Esta guía trata de cómo prevenir las enfermedades. Ahí tenemos entonces el objetivo de esta guía, que trata de analizar ciertas situaciones de transmisión de agentes infecciosos, ¿cierto? Como por ejemplo el virus, el SIDA, el ANTA, qué sé yo, y verificar algunas medidas de prevención, ¿no? Como el uso de las vacunas. Bueno, ¿qué es lo que es el sistema inmunológico? Ese conjunto, un subconjunto de estructuras, ¿cierto? En el cual encontramos células y órganos que permiten defendernos de los agentes patógenos. Este sistema inmune nosotros lo podemos separar en dos, ¿no? El sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El cual evidentemente es el que nos permite defendernos de las enfermedades y que obviamente están producidos por estos microbios patógenos, ¿no? Que ya conocimos en la guía pasada. En el sistema inmune innato tenemos ciertas barreras físicas, las mucosas, y el sistema inmune adaptativo, algunas células, ¿cierto?, que participan también en el sistema inmune, y procesos específicos, específicamente en el caso de los anticuerpos. Un poco de historia respecto a esto de la inmunología. Ya en el siglo XV, los chinos y turcos hacían, ¿cierto?, que los niños respiraban costras, ¿ya? De las personas que tenían viruela, por ejemplo, y estos niños no se enfermaban, ¿ya? Y Eduardo Jenner fue, ¿cierto? A partir de ahí nació toda esta idea de la vacuna, que él observó que habían mujeres que ordeñaban vacas, que tenían varicela, ¿cierto? Varicela bovina, obviamente, y por lo tanto no contraían esta varicela, digamos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, estas mujeres que ordeñaban vacas contraían la varicela bovina, pero no la humana. O sea, al ordeñar la vaca ellos contraían la varicela bovina, pero no la humana. Entonces, de ahí él pensó, dijo, algo tiene que haber acá, ¿no? Algo tiene que existir que le permite a estas señoras, ¿cierto? A estas mujeres, cierto tipo de grado de inmunidad contra la varicela humana. Entonces, ¿qué es lo que hizo, cierto? Inyectó a un niño de 8 años con fluidos de la vaca con varicela, ¿cierto? Y después los puso a la varicela humana, ¿cierto? Eh, y obviamente el niño, o sea, no era tan obvio en ese tiempo, pero afortunadamente para él, ¿cierto? El niño no enfermó. Y a partir de ahí nació toda esta idea de la inoculación, ¿cierto? De que si yo me inyecto, digamos, algún tipo de microbio, ¿cierto? Patógeno atenuado, o microbio muerto, o la toxina del microbio, ¿cierto? Voy a generar defensas, ¿no? En este caso anticuerpos específicos contra esa enfermedad. Bueno, entonces fue desarrollado después por Pasteur, ¿cierto? Y ahí partió, ¿cierto?, todo lo que se conoce como la microbiología, que evidentemente fue un gran evento importante para el tratamiento de estas enfermedades infectocontagiosas, digamos, ¿ya? Respecto al tema nuestro, que son, ¿cierto?, el sistema inmunológico, que nos permite defendernos de las enfermedades, tenemos entonces que tenemos el sistema inmune innato, que tiene una primera defensa y una segunda defensa, que son barreras, la primera barreras externas no específicas y la segunda barreras internas no específicas. Vamos a clarificar esto enseguida. Y el sistema inmune adquirido, que es una tercera defensa, que es una respuesta inmune específica, digamos. Entonces ahí que tenemos como una primera gran diferencia entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido, en el sentido que el sistema inmune innato, ¿cierto?, no es específico, digamos, o sea, nos defiende de todo en general. En cambio, el sistema inmune adquirido es específico, te defiende de una cosa en particular. El sistema inmune innato eh, tiene, que constituye la primera y segunda defensa del organismo. Está formado, como hemos dicho, por barreras inespecíficas, ¿ya? Y posee 4 elementos. El primero son las barreras físicas o mecánicas, ¿ya? Y lo constituye la piel y las mucosas, ¿no? Respiratoria y digestiva. Entonces, la piel y las mucosas constituyen nuestra primera gran barrera defensiva, ¿ya? Que nos defiende, es inespecífica, nos defiende de cualquier tipo de microbio que nos pueda penetrar, al igual que las mucosas. Sería entonces nuestra primera barrera física y mecánica, nuestra primera barrera defensiva. La segunda barrera, ¿cierto?, serían las barreras químicas, que corresponden a las secreciones, ¿ya? Como la saliva, como las lágrimas, por ejemplo. Entonces, todas estas secreciones que nosotros generamos
son nuestra segunda barrera defensiva, que se llama, ¿cierto? Son barreras químicas, ¿ya? De todas estas secreciones que nuestro cuerpo genera, en el fondo constituyen una barrera química que nos ayuda a defender a los microbios, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la vagina, por ejemplo, tiene una secreción, ¿cierto? ¿Cierto? Mantiene la vagina bastante, entre comillas, libre de microbios, ¿cierto? De microbios patógenos en ese sector, por ejemplo, ¿ya? Tercera línea, perdón, el tercer elemento del sistema inmune innato, lo constituyen, ¿cierto?, los famosos glóbulos blancos, ¿ya? Hay distintos tipos de glóbulos blancos, ¿cierto? Eso, de hecho, lo hemos conversado más de alguna vez. Ahí tenemos algunos de ellos, por ejemplo, los macrófagos, ¿cierto?, que son tipos, ¿cierto?, de glóbulo blanco, de gran tamaño, ¿ya? Y que obviamente por su tamaño lo que hacen, ¿cierto?, es perseguir y fagocitar, pues eso se llaman macrófagos, o sea, destruyen a los agentes patógenos, ¿no? Hay otros como los neutrófilos, ¿cierto?, que también pueden fagocitarse a las muertes y el resto de patógenos, y las famosas células killer, ¿no?, que fagocitan células infectadas por virus y células cancerígenas. Pero bueno, entonces, el tercer elemento del sistema inmune innato son los glóbulos blancos, que hay obviamente distintos tipos, ¿ya? Ahí mencionamos algunos de ellos, ¿no? Aquí tenemos la forma como estos, ¿cierto?, glóbulos blancos, ¿cierto?, actúan. Ahí hay cuatro etapas, digamos, del funcionamiento de estos glóbulos blancos en general. Tenemos en primer lugar la diapedesis, ¿ya? Es que cómo se mueven, ¿cierto?, a través de las paredes de los capilares y salen a la circulación, ¿cierto? Ese movimiento de diapedesis se llama, perdón, eh, es lo que hacen los glóbulos blancos para salir entonces eh, de las capilares y obviamente llegar a los lugares de la infección, ¿ya? ¿De acuerdo? El quimiotastismo es la atracción química que hay entre estos glóbulos blancos, estos leucocitos, con las toxinas que producen las bacterias. Hay una atracción química, digamos, ¿ya? Y eso se llama quimiotastismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y el desplazamiento que desarrollan estos glóbulos blancos es un movimiento amoeboidal, ¿no? Esto viene de ameba. La ameba es un protozoo, es un protozoo, ¿cierto? Los protozoos son seres unicelulares, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lanzan una parte, ¿cierto?, hacia adelante y después la parte lo sigue, ¿ya? Y así se va moviendo, ¿no? Algo así como lo que hace una serpiente, entre comillas, digamos, ¿no? La parte se va hacia adelante, después la sigue. Ese movimiento se llama amoeboidal porque lo hace la ameba, que es un protozoo, ¿ya? Y obviamente los glóbulos blancos desarrollan este movimiento para llegar al foco infeccioso, ¿ya? Y la fagocitosis, que lo mencionábamos recién, es cuando este movimiento de los glóbulos blancos, ¿cierto?, llegan hasta las bacterias, ¿cierto?, y producen entonces la destrucción, ¿cierto? Ahí apreciamos cómo se ve la fagocitosis, ¿ah?, de un microbio. Entonces, este sería el mecanismo, sería la forma como actúan estos glóbulos blancos. Y finalmente tenemos como cuarto elemento de este sistema inmune innato unas proteínas que nos ayudan, ¿cierto?, en nuestro desarrollo, o sea, en nuestra defensa. Y hay algunas que nosotros hemos escuchado hablar, por ejemplo, como el interferón, por ejemplo, ¿ya?, etcétera. Está el sistema de complemento, que son más de 20 proteínas que se activan ante una infección. Entonces, son un elemento que complementa, digamos, que ayuda, digamos, al trabajo que hacen estos glóbulos blancos. Entonces, de repente, puede ser un sistema de complemento, que hay situaciones en las cuales se activan estas proteínas, ¿ya? Y nos ayudan, ¿cierto?, en toda esta defensa contra los microbios patógenos. Ahí tenemos entonces los cuatro elementos que constituyen el sistema inmune innato, ¿cierto? La piel y la mucosa, las secreciones, los glóbulos blancos, ¿cierto?, y las proteínas plasmáticas. Ahí los cuatro elementos que constituyen el famoso sistema inmune innato. Y esta es una característica de un cuadro infeccioso cuando existe una inflamación, ¿no? Cuando hay algo inflamado, evidentemente uno tiende a pensar que hay algún tipo de infección, ¿ya? ¿Ok? Entonces se inflama, ¿cierto? Se vasodilata, llegan más células defensivas, ¿cierto? Se pone de color rojo y un poco tibio, ¿cierto? Porque hay muchas reacciones químicas ahí que están liberando energía, entonces como que se pone un poquito más tibio el lugar donde está, ¿cierto?, esa inflamación, ¿ya? Pero generalmente bueno, eso uno lo puede ver de repente cuando uno se le inflama una parte de la piel, ¿no? Cuando se pincha, como se aprecia ahí, con alguna
espina o algo así, que te genera, ¿cierto?, una pequeña infección, y eso obviamente genera lo que estaba mostrándose ahí, ¿ya? Pero en general uno puede decir que cuando hay una inflamación de algún tipo de órgano, por ejemplo, uno tiende a pensar de que ahí hay algún tipo de infección, ¿ya? ¿Ok? ¿De acuerdo? Eh, Ahí tenemos entonces lo que constituyen nuestros tejidos y órganos linfóides, ¿cierto? Lo que constituye en el fondo en nuestro sistema inmunológico. Ahí podemos ver, ¿cierto?, la amígdala, los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, las placas de Bayer, ¿cierto? Los vasos linfáticos y la médula ósea. Entonces, el sistema linfático, ¿cierto?, que está formado por los vasos linfáticos, ganglios linfáticos y la linfa, y el sistema inmune, constituyen, ¿cierto?, los órganos de nuestra inmunidad. Este sistema inmune está formado por el sistema linfático que hemos visto recién, más el vaso, el timo, ¿cierto?, la amígdala, y obviamente, ¿cierto?, también la médula ósea, ¿ya? Aquí se forman dos tipos de glóbulos blancos muy importantes, ¿no? Los linfocitos T, que fundamentalmente en el timo, ¿ya?, que son los que tienen que ver un poco con todo el proceso eh, de coordinación, ¿cierto?, de dirección de todo lo que es el sistema inmunológico, tiene que ver con los linfocitos T, y están relacionados mucho con lo que con lo que es la inmunidad celular, ¿no? Y los linfocitos B, que tienen que ver con la médula ósea, ¿ya? Eh, tienen que ver con la formación, ¿cierto?, de los anticuerpos, ¿no?, que es la famosa inmunidad humoral, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos entonces los órganos que forman parte del sistema inmunológico. La inmunidad adquirida, ¿cierto?, tiene varias características que son muy importantes y que diferencian el sistema inmune, ¿ya? Es adaptativa, ¿ya? O sea, se puede adaptar al microbio patógeno, ¿ya? O sea, tiene la posibilidad de adaptarse. Es específica, responde a un patógeno, a un microbio exclusivo. Tiene memoria, ¿ya? O sea, uno puede, ¿cierto?, tener contacto nuevamente con la infección, y como ya tuvo esa infección, esa enfermedad, uno generó anticuerpos contra la enfermedad y por lo tanto te vas a defender. ¿Ya? Eso significa que tiene memoria. Es evolucionada porque se presenta en vertebrados, ¿cierto? Y diversa, y hay de dos tipos fundamentalmente, la celular, ¿ya?, y la humoral, ¿ya? La celular tiene que ver, ¿cierto?, con los linfocitos B, y la humoral, ¿cierto?, linfocitos T, la celular, y la humoral con los linfocitos B, que son los responsables de formar los anticuerpos. Los tipos de inmunidad adquirida, nosotros podemos tener entonces básicamente dos tipos de inmunidad adquirida: la inmunidad adquirida activa y la inmunidad adquirida pasiva, ¿ya? La inmunidad adquirida activa, tal como su nombre lo dice, es cuando nosotros mismos generamos nuestros anticuerpos. O sea, nosotros somos capaces de formar nuestros propios anticuerpos. Y esto puede ocurrir tras haber tenido una enfermedad, ¿cierto? Yo me enfermé, tuve una infección, y yo generé anticuerpos contra esa infección, ¿ya? O cuando me colocan vacunas, ¿cierto?, algún tipo de vacuna, que me permita a mí, ¿cierto?, generar anticuerpos, ¿cierto?, y estar preparado si yo tuviera contacto con ese microbio patógeno. Entonces eso se activa cuando yo mismo genero mis anticuerpos. Y también, ¿cierto?, es pasiva cuando el organismo adquiere, o sea, yo no los formo, sino que el organismo adquiere estos anticuerpos, ya sea vía placenta, ¿cierto?, en la lactancia materna, ¿cierto?, y específicamente durante los primeros días de vida del nuevo ser vivo, cuando la mamá empieza a generar una secreción que se llama el calostro. El calostro, que no es leche materna, sino es lo que está antes de la leche materna, tiene una cantidad de anticuerpos muy importantes y son fundamentales para nosotros, para mantener, ¿cierto?, un buen mecanismo defensivo, ¿no? Y obviamente también la leche materna. También puede ser a través de un tratamiento. A mí me pueden dar un cierto suero de otros seres, lo que se llama serología, ¿cierto? Y a través de esos sueros yo adquirí algún tipo de anticuerpo, ¿ya? Esos serían los tipos de inmunidad adquirida. Y la inmunidad adquirida, ¿cierto? Nosotros lo desarrollamos de dos formas en general. A través de los linfocitos T, ¿cierto? Que obviamente son los que nos permiten, ¿cierto?, hacer todo este trabajo con hay una serie de linfocitos T, ¿ya? Listo el nombre, qué sé yo. Y hay algunos que son más importantes que otros, entonces este linfocito T, que es como el jefe,
coordina todo este movimiento y pide ayuda a otros, ¿cierto? Y al final, ¿qué es lo que hace? Obviamente, es la destrucción de estas células infectadas por microbios, lo que se llama la inmunidad celular, ¿ya? Y los linfocitos B son, ¿cierto?, aquellos que producen los anticuerpos, ¿ya? Y los anticuerpos ustedes saben que son muy importantes para defendernos contra enfermedades, ¿no? Entonces, eso me da, en el caso de los linfocitos B y la producción de anticuerpos, la inmunidad mural, ¿cierto?, que es tener anticuerpos contra determinadas enfermedades, y en el caso de los linfocitos T, ¿cierto?, la inmunidad celular, ¿ya? Son los dos tipos de inmunidad adquirida que uno puede considerar. Bueno, acá tenemos el mismo esquema, pero un poquito más detallado respecto a cómo funciona la inmunidad celular, ¿cierto? La invasión del patógeno, ¿cierto? El linfocito T, ¿cierto? Lo detecta, ¿cierto? Lo reporta a los linfoides, ¿cierto? El linfocito T reconoce el antígeno, se multiplica y se diferencia en varios otros tipos, ¿cierto? Auxiliares, accesibles, supresores, y todo esto permite evidentemente destruir, ¿cierto?, estos microbios y formar, ¿cierto?, lo que es la célula de memoria, o sea, de que uno tenga la posibilidad, si tiene contacto con este microbio otra vez, ¿cierto?, poder defenderse. Y la inmunidad humoral, que tiene que ver con la formación, ¿cierto?, como se aprecia ahí, de los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos obviamente son específicos y nos van a aprender a defenderse de algún tipo de enfermedades. Funciona básicamente con este tipo de acá, ¿cierto? Funciona de esa forma, la iniciación, la fagocitación, ¿cierto? Y la lisis, que es la muerte ¿cierto?, del microbio patógeno, el complemento antígeno-anticuerpo, y obviamente esto tiene memoria, ¿ya?, que te permite tener una inmunidad futura. Ahora, ¿cómo actúa esto de los anticuerpos? ¿Cierto? ¿Cómo lo hacen? Vamos a verlo enseguida. Antes queremos mostrar un anticuerpo. Ese es un anticuerpo, tiene una forma de Y, tiene 4 cadenas peptídicas, ¿cierto?, que es un concepto químico, ¿ya? Pero en general tiene esta forma, ¿no? Lo podemos apreciar. Este es un anticuerpo, ahí lo podemos apreciar. Ahí está el anticuerpo, ¿ya? ¿De acuerdo? Es la estructura básica de un anticuerpo. Hay varios tipos de anticuerpos, ustedes lo han estado escuchando en estos tiempos, ¿cierto? Por todo esto de la pandemia hemos escuchado hablar de anticuerpos, y que se designan con estas letras que están acá, pues, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, y acá están obviamente algunas características, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿ya? El IgM, que es el primer anticuerpo en la sangre, ¿cierto?, en la reacción inmune, aglutina antígenos, activa el complemento y fagocita, ¿ya? Y el IgG, que es el que uno estaba escuchando en estos días, ¿cierto?, es el más abundante, ¿cierto?, en la sangre, ¿ya? Activa un complemento y protege, por ejemplo, al feto, ¿ya? Facilita la fagocitosis, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, si yo tengo anticuerpos contra un determinado, ¿cierto?, microbio patógeno, voy a poder defenderme evidentemente de este microbio patógeno a través de la presencia de este anticuerpo, ¿ya? Ahí tenemos lo que yo les contaba, la reacción antígeno es todo elemento extraño al cuerpo, que penetra el cuerpo, ¿ya? Y en el caso de los microbios patógenos, obviamente es un elemento extraño que ingresa al cuerpo y que es capaz de generarnos ciertas dificultades en nuestra salud, enfermedades, ¿ya? Entonces, en la reacción antígeno-anticuerpo funciona así, ¿ya? Neutralizar, matar, aglutinar y la opsonización. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Neutralizar es la unidad específica del anticuerpo a la zona del antígeno, ¿ya?, que provoca el proceso patogénico. Perdón. Matar mediante la activación de las proteínas de complemento. O sea, recuerden que hablamos de estas proteínas de complemento que existían, entonces uno pide ayuda, digamos, ahí para... Y la aglutinación, ¿cierto?, que es cuando se forman complejos de aglutinación y son reconocidos evidentemente por estas proteínas de complemento, ya, para la destrucción de estos microbios. Y la opsonización, ¿cierto?, que es recubrir, ¿cierto?, los microbios patógenos, ¿cierto? O sea, tal como se aprecia aquí, ¿cierto?, en esta diapositiva, ahí tenemos, ¿cierto?, los anticuerpos como están recubriendo, aquí se opsonización de este microbio patógeno, ya, para que obviamente sea destruido, ¿cierto?, sea fagocitado por un glóbulo blanco, ¿no? Ahí está un macrófago, se está esto destruyendo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces neutralizar, matar, aglutinar y, ¿cierto?, la opsonización es la forma como actúa antígeno-anticuerpo. Los tipos de inmunidad ya lo hemos dicho recién, ¿cierto?, adquirida.
tenemos cierta inmunidad adquirida con memoria inmunológica y defecto temporal. La activa, que es la que nosotros mismos pues, generamos nuestros anticuerpos, y ¿cierto? La pasiva, donde el organismo adquiere anticuerpos, ¿cierto? Específicos por otras vías, o sea, nosotros no las generamos. ¿Ya? La activa es tras superar una infección, ¿cierto? Yo me recuperé, entonces generé un anticuerpo, o porque me pusieron vacuna, ¿cierto? Me pusieron vacuna. Las vacunas obviamente puede ser, hay varios tipos de vacunas, hay vacunas que tienen microbios muertos, también puede ser el microbio atenuado, ¿ya? O también puede ser, ¿cierto?, por la toxina que produce el microbio, también puede ser, o por la producción de productos biosintéticos, digamos, que, ¿cierto?, se desarrolla, ¿ya? Pero lo que hace la vacuna, ¿cierto?, es eso, generar anticuerpos contra las enfermedades que me están vacunando, ¿ya? Bueno, en el caso de la parte pasiva, es a través de la placenta, ¿cierto?, o a través del colostro, ¿cierto?, la leche materna, o a través de sueros, ¿cierto?, que es la, la seroterapia. Lo que tenemos acá nosotros es una comparación entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿ya? Que es un cuadro que yo les pido que ustedes construyan, por lo tanto no vamos a hacer mucha mención a eso, pero básicamente que entiendan cómo lo tienen que desarrollar. La idea es que obviamente usted compare la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, haga una comparación, ¿ya? Y a partir de ahí usted vaya, ¿cierto?, comparando, ¿ya? Por ejemplo, yo ahí comparo la inmunidad innata respecto, ¿cierto?, a la diversidad, y veo que en el caso de la inmunidad innata es inespecífica, digamos, ¿cierto? O sea, eh, nos defiende contra cualquier tipo de microbio, y en el caso de la inmunidad adquirida es específica, ¿ya? O sea, nos defiende específicamente de un tipo de microbio en particular. El tiempo de respuesta también hay diferencia, la inmunidad innata es inmediata, ¿ya? O sea, inmediatamente, ¿ya?, reacciona frente a la presencia de algún tipo de microbio patógeno. Y en el caso de la inmunidad adquirida tarda un poquito, entre 3 o 5 días. Y algo que también es relevante es la memoria, ¿ya? En el caso de la inmunidad innata no tiene memoria, ¿ya? O sea, nos defiende en forma diversa de los microbios, pero nos defendió y no hay memoria, o sea, ¿ya? ¿No? En el caso de la inmunidad adquirida, sí nosotros tenemos cierta memoria, ¿no? ¿Cierto? Nuestro cuerpo genera anticuerpos contra esa enfermedad en particular, ¿ya? Este cuadrito, obviamente, usted tiene que complementarlo, tiene que desarrollarlo ¿cierto?, en su guía número 6 con mayor profundidad, ¿no? Esto lo que estoy poniendo acá es un ejemplo para que obviamente usted, ¿cierto?, lo pueda desarrollar, ¿de acuerdo?